Buenos días. Bueno, vamos a retomar con la charla referente a todos los aspectos introductorios de la materia. Habíamos abordado cómo el músculo era el responsable de generar distintas formas de interpretación. Habíamos hablado de que el músculo generaba una acción sobre la articulación y ya lo habíamos definido. Y luego teníamos que ver cómo este músculo, a partir de una determinada contracción, iba a generar funciones. Aquí habíamos quedado y desde este aspecto entonces vamos a seguir. Habíamos hablado de la acción, que era un dato que aparece en la anatomía, en la descripción anatómica. Ya eso quedó claro. Ustedes van a tener posibilidad de hacer preguntas en el chat o en el foro ante las dudas que tengan. Luego habíamos dado ya alguna definición de función, que decíamos que es el rol que cumplen los músculos en los distintos momentos de un movimiento. Y el músculo puede cumplir funciones únicas o simultáneas, pero siempre la función va a depender de la contracción muscular. Dentro de este enfoque genérico, de este concepto que tienen que manejar, las funciones se van a clasificar en 4. Cuando nosotros le preguntemos cuál es la clasificación de funciones, ustedes tienen que clasificarla de esta manera. El músculo puede ser antagonista, agonista, fijador o sinergista. Entonces, son 4 opciones que tiene un músculo de realizar funciones. Pero también les había remarcado que un músculo podía tener 2 o más funciones a la vez, pero nunca podía ser agonista y antagonista al mismo tiempo. Para eso no se podían poner de acuerdo, porque siempre que hay un patrón de movimiento que básicamente genera un agonismo, necesitamos que algún grupo muscular llamado antagonista se relaje para permitir al agonista realizar determinada acción en un foco articular. Vamos a ir desglosando cada una de estas funciones. Vimos la clasificación, vamos a ir viendo la definición de cada uno. Agonista, llamamos al músculo que al contraerse es protagonista y responsable de las acciones articulares que resulten de dicha contracción. Esta definición tiene un punto clave, que es que hablamos de contracción, pero no hablamos de qué tipo de contracción. Por eso, un músculo agonista puede estar siendo el responsable de determinada acción, de determinado movimiento, pero por distintas formas de contracciones. Por eso, en la definición, a contraposición de lo que plantearon los anatomistas, ellos plantearon las acciones siempre pensando en una contracción concéntrica, o sea, aproximando origen-inserción de los músculos. Aquí en biomecánica vamos a plantear que estas acciones pueden estar dadas por distintos tipos de contracciones, no solo la concéntrica. Por eso queda abierta en la definición que ustedes ven la palabra contracción sin comprometerse con ninguna de ellas. Ya habíamos visto que cuando un músculo realiza una acción y es considerado agonista, estos músculos se podían clasificar como motores primarios o accesorios. Eso ya lo habíamos explicado en el video anterior, no vamos a reiterar sobre lo mismo, simplemente quedarnos con que es el músculo responsable de determinada acción articular. Ahí nosotros estamos entonces viendo un movimiento generado por un músculo al cual le vamos a llamar agonista, sin determinar qué contracción está realizando. ¿A quién llamamos antagonista? Aquel que va a realizar la acción opuesta a la realizada por el agonista.
Por lo tanto, si siempre hay un músculo flexor, va a haber, perdón, en el plano posterior un músculo extensor. Si hay un rotador interno, va a haber un rotador externo. Eso es lo que determina las cuplas de fuerza. Este músculo que realiza la acción opuesta a la realizada por el agonista, cuando trabaja o realiza una función de antagonista, debe mantenerse relajado para facilitar el movimiento del agonista. Por eso decimos que entre agonismo y antagonismo tiene que haber un sincronismo entre facilitación e inhibición y permitir que ambos músculos realicen correctamente un movimiento. Hecho esta primera introducción, entonces, siempre nosotros vamos a ver que cuando un músculo ejecuta una acción y lo llamamos agonista, debemos pensar que hay un músculo en el plano posterior que se va a tener que relajar para facilitar este movimiento y lo vamos a determinar antagonismo. La función fijadora o estabilizadora va a estar dada porque hay músculos que fijan, afirman o sostienen un hueso o parte del cuerpo, para que otro músculo activo tenga una base firme de donde traccionar. Los músculos fijadores o estabilizadores pueden ser cualquiera, pero generalmente tienen relación con la postura. Los músculos posturales, a su vez, van a tener relación con características fisiológicas de los músculos. Por lo tanto, empezamos a ver una relación fisiológica, anatómica, funcional, donde decimos que cuando un músculo actúa como fijador o estabilizador, se relaciona siempre con una contracción estática. Aquí sí hay una relación casi directa entre el músculo que quiere fijar o estabilizar y el tipo de contracción estática. La contracción estática es aquella donde origen o inserción no modifican la longitud del músculo y tienen como objetivo, como dice la definición, fijar o estabilizar un hueso o parte del cuerpo. Los músculos fijadores o estabilizadores básicamente tienen que ver con todo el concepto de postura. Los músculos de la columna generalmente son músculos rojos con mucha mitocondria, con mucha irrigación y que tienen como función mantener un tono muscular de base para mantener nuestra postura. Por eso vemos que hay una relación fisiológica, anatómica, funcional, debido a que estos músculos que actúan como fijadores y tienen que soportar durante un determinado tiempo posturas o asociarse al mantenimiento de esa postura, tienen que tener características fisiológicas para poder relacionarlos. Entonces, aquí sí vemos una asociación directa entre la fijación, la estabilización de un músculo y el tipo de contracción que van a desarrollar. Ya vamos a ver que estas contracciones estáticas, ustedes lo van a ver en algunos audios que les vamos a estar poniendo también en el campus, tienen características condicionantes como ser el tiempo y el tipo de resistencia a vencer para que este músculo pueda ser eficaz en la función que tiene que cumplir. En conclusión, decimos que los músculos estabilizadores básicamente tienen una concepción de central a distal, o sea, nuestros músculos de la mano pueden realizar acciones fijadoras o estabilizadoras, pero fundamentalmente son más coordinativas, más ejecutivas. Más central es el músculo, como por ejemplo la columna, los escapulares, los peripélvicos, el core, más funciones estabilizadoras y fijadoras tienen que tener. Cuanto mejor función estabilizadora tengan nuestros músculos desde lo central, desde la columna, desde las cinturas escapulares o pélvicas, mejor desarrollo de movimiento y acciones balísticas inerciales podremos hacer en nuestras extremidades. El cuarto aspecto que tenemos dentro de la clasificación de funciones
es aquella que llamamos sinergista. Las sinergias decimos que son aquellas que auxilian a los agonistas, coordinan y disminuyen movimientos innecesarios. Es una definición bastante genérica que no nos da posibilidad de mucha transferencia. Por eso tenemos que determinar una subclasificación dentro de sinergistas. Las sinergias las vamos a subclasificar en concurrentes o verdaderas. Y ahí sí vamos a ver que tenemos una transferencia directa a todos los ejemplos que les vamos a ir planteando en el cuerpo humano. Cuando hablamos de sinergia concurrente, decimos que se da durante la contracción de dos o más músculos que ejercen una acción en común, pero que por separado realizan acciones antagónicas entre ambos. Si desglosamos un poquitito la definición, volvemos a encontrar el concepto de contracción de dos o más músculos. Esos dos o más músculos hacen una acción en común, se ponen de acuerdo para hacer algo, pero a su vez por separado, estos mismos músculos tienen acciones antagónicas entre ambos. ¿Qué ocurre aquí? Cuando hablamos de contracción, no hablamos de ninguna contracción específica, pero sí sabemos que esa contracción tiene que estar dada por dos o más músculos. Esos tienen que hacer algo en común. Cuando nosotros conocemos las acciones de los músculos, estos pueden tener acciones que hacen en común o pueden ser contrapuestas o antagónicas. Vamos a dar un ejemplo muy común. Si yo quiero realizar un ejercicio abdominal, estoy acostado en decúbito dorsal y quiero hacer una flexión de tronco, lo que llamamos un abdominal. Cuando nosotros pensamos en los abdominales, pensamos en varios músculos. ¿Quiénes ejecutarían esa acción flexora? Los rectos anteriores del abdomen, los oblicuos mayores del abdomen, los oblicuos menores y el transverso. O sea que estamos viendo que hay prácticamente 7 músculos que realizan la acción flexora del tronco y decir yo hago un abdominal. Si yo ahora tomo al oblicuo mayor derecho y al oblicuo mayor izquierdo, dos músculos que ubicaríamos en el plano oblicuo de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, y se insertarían sobre la línea alba y la cresta púbica, ¿qué decimos? El oblicuo mayor derecho, nosotros vimos que tiene 3 acciones: el flexor del tronco, inclinador al mismo lado y rotador al lado opuesto. Si tomo el oblicuo mayor izquierdo, digo que es flexor del tronco, inclinador hacia el mismo lado, o sea, hacia la izquierda, y rotador al lado opuesto, o sea, hacia la derecha. Por lo tanto, si tomamos a ambos oblicuos, cada una de esas 3 acciones solo comparten una, comparten la flexión del tronco, o sea, serían antagonistas entre ellos de que el derecho inclina a la derecha, el izquierdo inclina a la izquierda, el derecho rota a izquierda y el izquierdo rota
derecha. Por tanto, tienen una acción en común que podrían ejecutarla, pero tienen acciones antagónicas entre ambos. ¿Qué tiene que surgir aquí para decir hacemos una sinergia concurrente? Ayudar al recto anterior a la flexión del tronco, porque es lo que tienen en común, e inhibir, neutralizar las inclinaciones que cada uno hace y las rotaciones opuestas que cada uno hace. Si eso ocurre, se realiza un movimiento sinérgico, que quería decir que son músculos que ayudan a realizar un movimiento a músculos principales sin generar movimientos innecesarios. Y así obtendríamos nosotros un movimiento de flexión del tronco lineal. ¿Qué más podría decirles de este ejemplo? Si ustedes se ponen ahora a hacer abdominales, actuarían todos estos músculos que estamos diciendo. Si estos abdominales ustedes intentaran hacerlos hasta la fatiga, hasta el cansancio, verían que va a ocurrir lo siguiente. Los primeros abdominales que hagan, donde todavía la fatiga y el cansancio no va a inhibir el movimiento, van a ser movimientos bien coordinados de flexión y caída del tronco. O sea que podemos decir que estos movimientos se van a ir ejecutando sin ningún problema. Pero a medida que se fatiguen, ustedes van a poder observar que estos abdominales van a ir generando movimientos alterados. O sea, ¿qué va a ocurrir? Alguno de los oblicuos, que siempre es más fuerte porque tenemos un patrón dominante en nuestro cuerpo, va a empezar a generar flexión y rotación para alguno de los lados. Puede ser a izquierda si prevalece el oblicuo mayor derecho o a derecha si prevalece la fuerza del oblicuo mayor izquierdo. ¿Qué es lo que ocurre? Ante la fatiga neuromuscular se pierde este sincronismo de sinergia concurrente y esto va a hacer que el abdominal, el oblicuo más fuerte, se haga cargo del movimiento y no solo genere flexión, sino inclinación simultánea. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a observar y decir, aquí la sinergia concurrente se alteró y es el momento que tenemos que determinar, este abdominal se debe cortar. Normalmente nosotros damos una serie de abdominales cuando entrenamos a este grupo, cuando damos ejercicios a nuestros pacientes o a nuestros alumnos. Si no nos percatamos, de esta alteración, este abdominal se puede transformar en un ejercicio nocivo. ¿Por qué? Porque puede ser que si le damos 10 abdominales, estos abdominales se ejecuten bien y hasta los 10 no haya alteración del movimiento. Pero nos podemos encontrar con una persona que le damos 10 abdominales y a partir del séptimo, esta sinergia se rompa y empecemos a ver la alteración del movimiento. Y el abdominal 7, 8, 9 y 10 se estén haciendo descoordinadamente. ¿Qué traería esto aparejado? ¿Qué sería lo nocivo de esto? Que siempre que hacemos un abdominal, nosotros generamos a nivel de la columna lumbar
una apertura y cierre simultáneo de los agujeros de conjunción. Estarían generando apertura y cierre compresiva y descompresiva de los nervios periféricos que van a salir de ese agujero de conjunción. Mientras el ejercicio sea lineal y coordinado, ese cierre de apertura y cierre del agujero de conjunción es simétrico. Pero si el abdominal se altera, estos agujeros de conjunción no solo van a generar una apertura y un cierre, sino que van a generar una torsión. Y esto puede generar irritación de ese nervio periférico. Y por eso a veces vemos que los abdominales mal ejecutados, y es donde se rompe la sinergia, pueden generar a partir de un abdominal lesiones o irritaciones lumbares periféricas. Por lo tanto, un ejercicio empieza a ser nocivo, dañino, perjudicial cuando la sinergia concurrente, que es el trabajo en equipo de esta musculatura, se altera. Y esto generalmente se altera por fatiga. Esta fatiga debe ser descubierta, evaluada, a los fines de evitar estos movimientos innecesarios. Mientras nuestra sinergia sea coordinada, sea equilibrada y sea equitativa, el ejercicio entonces estaría generando los beneficios que generaría en un foco articular entender la sinergia concurrente. Durante las articulaciones que nosotros vayamos estudiando en todo el cuerpo humano, van a ir apareciendo estas sinergias concurrentes a nivel de escápula, de hombro, de codo, de muñeca, y estas sinergias son las que nosotros tenemos que interpretar y llevar a la práctica. Para interpretar una sinergia es indispensable conocer las acciones musculares. Por lo tanto, no puedo generar análisis de una función, y en este caso de una sinergia concurrente, si no tengo claro el cuadro de acciones musculares que realizan los músculos en un foco articular. Para ser mucho más concreto y cerrar este ejemplo, veamos qué ocurre en un hombro cuando yo realizo abducción, cuando yo separo un hombro, cuando yo lo elevo por el costado de mi cuerpo. El principal abductor del hombro es el deltoides. El deltoides tiene 3 vientres, anterior, medio y superior. Pero el vientre medio es exclusivamente abductor. Sus líneas bien transversales que caen desde el acromion, parte de la coracoides, hacia abajo y linealmente hacia la B deltoidea, tienen como acción fundamental primaria, o sea, es un motor primario de la abducción del hombro. Pero los vientres anteriores y posteriores tienen distintas acciones entre sí. Si pensamos en el vientre anterior, decimos que tiene 4 acciones: accesorio de la abducción, flexor del hombro, rotador interno y flexor horizontal. Mientras que el vientre posterior es también abductor accesorio, pero extensor del hombro, rotador externo accesorio y extensor horizontal. Por lo tanto, entre el vientre anterior y el vientre posterior, que cada uno tiene 4 acciones, solo comparten una en común, que es la abducción del hombro. Las otras 3 acciones que tiene cada uno son antagónicas entre ellos. El vientre anterior flexiona, el vientre posterior extiende, el vientre anterior rota internamente, el vientre posterior rota externamente. El vientre anterior flexiona horizontal y el posterior extiende horizontal. Por lo tanto, son 4 acciones que cada uno tiene y cada uno comparte. Si yo hago ahora la abducción del hombro, hago una elevación bien neutra, separando el brazo del centro del cuerpo, tengo que decir que la sinergia concurrente se da ¿por qué? Porque el vientre medio, anterior y posterior abducen el hombro, logran el objetivo de separar el hombro de la línea media, pero el vientre anterior debe inhibir, debe renunciar a realizar la flexión, la rotación interna y la flexión horizontal, y el vientre posterior
debe renunciar, debe inhibir a realizar la extensión, la rotación externa y la extensión horizontal. Si eso ocurre y neutralizan, inhibiendo sus acciones antagónicas, va a salir un movimiento puro y bien ejecutado de abducción de hombro. Es un ejemplo entonces sobre algo que ustedes van a ver en este cuatrimestre, ya que involucramos en este caso a la articulación escapulohumeral. Ese es un ejemplo concreto de sinergia concurrente a nivel de esta articulación. Si hablamos de sinergia verdadera, es un tipo de sinergia que la vemos menos en el cuerpo humano y generalmente tiene que ver con acciones más distales, mucho más coordinativas. Si vemos la definición, decimos que se da cuando un músculo se contrae estáticamente, aquí aparece ya la determinación de una contracción, para impedir toda acción innecesaria en una de las articulaciones atravesadas por un músculo bi o multiarticular que se contrae. Entonces, tenemos dos partes de esta definición. Primero, tenemos que encontrar un músculo que se contraiga estáticamente en un foco articular. Esto intenta impedir acciones innecesarias en una de las articulaciones atravesadas por músculos bi o multiarticulares que sean antagonistas a este que se contrae estáticamente e impedir estas acciones innecesarias. Vamos a dar un ejemplo concreto. Cuando alguien cierra el puño para agarrar algo, cierro el puño para agarrar algo, están actuando los músculos flexores de la mano, o sea, todos los flexores de los dedos. Esos músculos flexores de los dedos estarían generando una acción prensil sobre todas las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas. Pero estos flexores de los dedos también atraviesan la articulación de la muñeca. Por lo tanto, cuando ellos cierran la mano, también quisieran hacer la flexión de la muñeca, porque es toda una acción simultánea que tienen. Si esto ocurriera, nuestra prensión se iría a una flexión de muñeca, con lo que sería llamada una mano flexa o tipo en garra, lo que le ocurre a veces a los pacientes con espasticidad, hemipléjicos con espasticidad, donde el patrón prensil lo lleva a una flexión integrada de todo el complejo muñeca-mano. ¿Por qué no le ocurre esto a cualquiera de nosotros que no tengamos una alteración neuromuscular, neural, nerviosa, desde el sistema central que lo altere? Porque cada vez que nosotros hacemos el gesto de prensión, los músculos extensores de la muñeca se contraen estáticamente. ¿Quiénes serían estos? El primer radial, el segundo radial y el cubital posterior. Ellos estabilizan estáticamente la muñeca para que la muñeca no se flexione y le permita a los músculos flexores de los dedos generar su acción prensil, ya sea de fuerza o coordinativa. Por tanto, si yo no tuviera a los músculos extensores de la muñeca generando la contracción estática, y ahí comienza la sinergia verdadera, los músculos biomultiarticulares, que son los flexores de los dedos, no podrían generar la acción prensil sin arrastrar a la muñeca. Ahí yo tengo entonces una combinación de acciones en múltiples articulaciones, como vemos, a nivel de todas las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas, inhibiendo la que podrían generar sobre la muñeca. Esto evita entonces la capacidad funcional de la mano de poder hacer fuerza o acciones coordinativas sin tener que llevar a la muñeca
a una posición viciosa y así no poder realizar la movilidad sincrónica y coordinada que requiere este tipo de movimientos. Entonces, para resumir el concepto de función, decimos que ustedes tienen que tener desde el punto de vista de la definición conceptual lo que le presentamos como definición genérica. Luego hay una clasificación. Son las 4 formas que un músculo tiene de generar funciones: agonismo, antagonismo, fijador o sinergismo. Esta sinergia se podía dividir en concurrente y verdadera. Y ahí vamos a ir viendo cómo cada una de las definiciones puede o no relacionarse con contracciones directas o queda librado al análisis que nosotros vayamos haciendo. Pero sí es indispensable que ustedes vayan pensando que cada foco articular va a tener movimientos. Esos movimientos se generan por acciones y esas acciones son las que generan las funciones del músculo. Siempre esta acción y estas funciones van a estar determinadas por el tipo de contracción. Por eso nosotros vamos a ver que el próximo punto que tengamos es el de analizar la contracción. Las contracciones vamos a ver que las vamos a clasificar según un punto clave que van a ser el origen y la inserción. Todos conocemos por anatomía el origen y la inserción de los músculos que hemos estudiado. Según se modifiquen este origen y esta inserción, nosotros vamos a poder determinar que el músculo tiene solo 3 posibilidades. Si se acorta origen e inserción, vamos a tener contracciones concéntricas. Si se aleja origen e inserción, vamos a tener contracciones excéntricas. Y si se mantiene origen e inserción, vamos a tener contracciones estáticas. Estas 3 tipos de contracciones, según se modifique el origen y la inserción, las vamos a llamar contracciones naturales. En este caso, porque las podemos observar y hasta palpar, lo que denominamos entonces como punto de referencia para el análisis es el origen en la inserción. ¿Por qué vamos a dedicarnos unos minutitos a esta clasificación que es la que nosotros vamos a llevar adelante? Porque cuando se habla a veces de la clasificación de contracciones, encontramos en textos y encontramos en distintos abordajes de distintos docentes a lo largo de muchos años que las contracciones se clasificaron como isotónicas o isométricas. En este cuadro ustedes pueden ver que las isotónicas se estarían relacionando por medio de flechas con las concéntricas o las excéntricas, lo que algunos autores llamaron a esta contracción como positivas o negativas, concéntricas o excéntricas. Y a las isométricas sí las relacionaron con las estáticas. Ahora bien, ¿por qué debemos dejar de hablar de estos 2 términos? Porque la etimología de los términos no responde a la clasificación que nosotros le queremos dar según origen e inserción. ¿Qué diría la etimología de isotónicas? Iso es igual y tónicas se refiere a tono. Estaríamos hablando de contracciones de igual tono muscular. Y esto es imposible de transferir a contracciones concéntricas o excéntricas, porque siempre concéntrico o excéntrico va a ser dinámico. Y si es dinámico, modifica origen, inserción y por ende modifica permanentemente el tono del músculo. Por ende, hablar de isotónicas estaría equivocado. ¿Por qué? Porque la etimología no responde a lo conceptual que nosotros estamos viendo. Si hablamos de isométricas, estaríamos hablando de igual medida. Ahí podríamos tener una relación más aceptada, porque las contracciones estáticas
serían aquellas que no modifican el origen, la inserción. Podría decir que la medida del músculo está más estabilizada, habría alguna relación. Pero lo grave de estos términos, isotónica, isométrica, es que quien las clasificó usó distintos parámetros. Por lo tanto, cuando alguien quiere clasificar algo, lo primero que tiene que tener en cuenta es que el parámetro sea el mismo. Por ende, si yo clasifico las contracciones por origen e inserción, siempre el parámetro es el mismo. Si yo clasifico por isotonía o por isometría, los parámetros son diferentes. O sea, tengo tono con medida, dos cuestiones muy difíciles de llevar a la práctica. Por eso, desde esta cátedra, tratamos de pregonar que el concepto de parámetro debe ser el respetado. No puedo estar pensando en parámetros diferentes para clasificar algo que se tiene que relacionar con lo que vamos a observar en un músculo. Si este músculo se cierra, por el que se aproxima, se aleja o se mantiene. Por ende, esta terminología que nosotros estamos planteando, consideramos no utilizarla en la cátedra y fundamentalmente respetar el concepto de